En la postura unitaria de todos los sindicatos que estamos en la mesa sectorial, hoy lo que hemos promovido con esta concentración dentro de la puerta del Parlamento es llamar la atención de que cualquier recorte que se pudiera producir a partir de ahora, que ya serían catastrófico para el sistema sanitario, ¿no? Hemos querido dar un toque de atención a los diferentes grupos parlamentarios, hemos registrado un documento a cada uno de ellos, llamándoles la atención de que no se puede avanzar en los recortes sanitarios, no se puede avanzar desde nuestro punto de vista en la desregulación del ICS hacia muchas empresas, porque somos, como ICS, el garante de que la actividad sanitaria pública tiene la calidad de vida. Y evidentemente demostrarles que no estamos de acuerdo en que se nos vuelva a recortar el salario. Un documento registrado para la presidenta del Parlamento de Cataluña y para todos los grupos parlamentarios, en el que le exponíamos lo que nosotros entendemos que no se puede producir en estos momentos en el sistema sanitario. Y concretamente a todo el sistema, pero vinculado también a la posible modificación de la ley del ICS. Ayer por la tarde nos llegó una convocatoria urgente del ICS para el viernes a las 12 del mediodía, en la que se nos explicita que tienen una nueva propuesta y que la quieren discutir con nosotros. A día de hoy no sabemos ciencia cierta en qué consiste la propuesta, pero nosotros iremos el viernes a escuchar, como siempre, cualquier posible aspecto de una negociación, con indiferencia que hoy por hoy no compartimos ni los criterios para poder negociar cualquier cosa con el ICS. Que es mantingui l'ocupació, ja que la gran quantitat d'amortitzacions de places i de no renovacions de nomenaments temporals han elevat les càrregues de treball fins a nivells que comprometen la qualitat assistencial. I la salut! Que es mantingui l'ICS com a empresa pública i no es modifiquin els elements de la llei que van permetre que fos aprovada mitjançant consens, personalitat jurídica única, exclusió de l'activitat privada, etc. Sanitat pública i de qualitat, no a les retallades.